Hace aproximadamente 900.000 años, en lo que hoy conocemos como la Sierra de Atapuerca, en el norte de la península ibérica, un grupo de homínidos avanza cautelosamente por un sistema de cuevas. El aire es denso, húmedo, impregnado del olor a tierra mojada y musgo. La luz del exterior apenas penetra estos corredores de caliza, creando un juego de sombras que se mueven con cada paso. Uno de ellos, quizás el más experimentado, se detiene. Sus ojos, adaptados a la penumbra, detectan algo. Marcas de garras en la roca, excrementos recientes de un gran carnívoro. Hienas, osos, leones cavernarios. Todos ellos también buscan refugio en estas oquedades. Pero este grupo no retrocede. Conocen el valor de un techo de piedra, de un lugar donde el viento no azota, donde pueden ver venir el peligro. Con gestos y sonidos guturales, coordinan una exploración más profunda. No saben que sus pisadas, sus huesos, sus herramientas de sílex quedarán selladas en el tiempo, convirtiéndose en el testimonio más extenso y completo de la presencia humana en un mismo lugar de todo el planeta. Bienvenidos a Atapuerca, el archivo viviente de nuestra especie. El lugar donde la historia humana en Europa dejó su huella más profunda y duradera. Para comprender la magnitud extraordinaria de Atapuerca, debemos primero entender qué significa que un yacimiento arqueológico tenga 1.4 millones de años de ocupación continua o recurrente. No estamos hablando de un campamento temporal, ni de una cueva habitada durante unos siglos o milenios. Estamos hablando de un lugar que durante más de 1.400.000 años ha visto pasar generación tras generación de diferentes especies humanas. Desde el Homo antecesor pasando por el Homo heidelbergensis hasta el Homo neanderthalensis y finalmente el Homo sapiens. Es como si un mismo edificio hubiera sido habitado desde antes de que existieran las pirámides egipcias, antes de que se inventara la escritura, antes incluso de que existiera la agricultura, y multiplicáramos ese tiempo por más de 1000. Ningún otro lugar en el mundo puede presumir de tal continuidad. Olduvai, en Tanzania, cuna de la humanidad, tiene ocupaciones más antiguas pero fragmentadas. Zhoukoudian, en China, hogar del hombre de Pekín, cubre un periodo amplio pero no tan extenso. Atapuerca es única porque no solo nos muestra un momento específico de nuestra evolución, sino que nos permite ver el hilo conductor, la película completa de cómo los humanos, en sus diversas formas, se adaptaron, sobrevivieron, evolucionaron y finalmente se convirtieron en nosotros. Los yacimientos de Atapuerca no son una sola cueva, sino un complejo sistema de cavidades, galerías, cimas y terrazas fluviales fosilizadas que se extienden por varios kilómetros en el corazón de la Sierra de Atapuerca, cerca de la ciudad de Burgos. Este laberinto subterráneo se formó hace millones de años por la acción erosiva del agua sobre la roca caliza, creando un paisaje kárstico de extraordinaria complejidad. Durante cientos de miles de años, estas cuevas sirvieron como refugio, despensa, taller, y en algunos casos, como veremos, como santuarios o lugares de significado especial. Pero lo que hace verdaderamente excepcional a Atapuerca no es solo su antigüedad o su continuidad, sino la calidad y cantidad de información que ha preservado. Aquí se han encontrado más de 7.000 fósiles humanos, pertenecientes a al menos 30 individuos de diferentes especies, herramientas de piedra, de múltiples tecnologías, restos de animales que nos hablan de la dieta y el clima, y evidencias de comportamientos complejos que desafían nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Cada capa de sedimento es como una página de un libro milenario, y los arqueólogos llevan más de 4 décadas leyendo ese libro con paciencia infinita y rigor científico impecable. La historia de Atapuerca como yacimiento científico comienza de manera casi casual. A finales del siglo XIX se construyó una trinchera para el paso de un ferrocarril minero que conectaba la sierra con las fábricas de Bilbao. Los trabajadores, al dinamitar la roca, expusieron sin saberlo las entrañas de estas antiguas cuevas, creando un corte vertical de más de 15 metros de profundidad que atravesaba múltiples niveles estratigráficos. Durante décadas, ese corte permaneció ignorado, oculto bajo la maleza, visitado ocasionalmente por espeleólogos locales que encontraban huesos extraños pero no sabían interpretar su significado.
No fue hasta 1976 cuando el ingeniero de minas Trinidad Torres descubrió por casualidad la riqueza del lugar. Y posteriormente, en 1978, el paleontólogo Emiliano Aguirre inició las primeras excavaciones sistemáticas. Lo que encontraron superó todas las expectativas. Año tras año, campaña tras campaña, Atapuerca comenzó a revelar secretos que reescribirían los libros de texto sobre la evolución humana. En 1994 se descubrió una nueva especie humana, el Homo antecesor, el homínido más antiguo de Europa Occidental. En 1997 se halló la cima de los huesos, un pozo vertical que contenía los restos de al menos 29 individuos de hace 430.000 años, la mayor acumulación de fósiles humanos del Pleistoceno medio jamás encontrada. Y en 2000, la UNESCO declaró los yacimientos de Atapuerca Patrimonio de la Humanidad, reconociendo su valor universal excepcional. Pero antes de sumergirnos en los hallazgos específicos y en las historias que cuentan estos huesos milenarios, necesitamos entender el contexto geológico y climático que hizo posible esta ocupación tan prolongada. Durante el último 1,5 millones de años, la Tierra ha experimentado múltiples glaciaciones e interglaciares, periodos de frío extremo alternados con épocas más cálidas. Cada uno de estos cambios climáticos transformaba radicalmente el paisaje. Los glaciares avanzaban y retrocedían, el nivel del mar subía y bajaba, los bosques se convertían en estepas y las estepas en bosques. Los animales migraban, se adaptaban o se extinguían. Y los humanos, con su capacidad única de innovación y flexibilidad, encontraban maneras de sobrevivir. Atapuerca, situada en una posición geográfica estratégica entre las mesetas del interior peninsular y las zonas costeras del norte, ofrecía un corredor natural por donde fluían tanto las manadas de herbívoros como los grupos de homínidos que las seguían. Las cuevas proporcionaban refugio contra el frío glacial, contra los depredadores, contra las tormentas, y lo más importante, eran lugares que se transmitían de generación en generación, territorios conocidos, mapas mentales que se heredaban y que permitían a cada nueva oleada de ocupantes saber que allí en ese lugar preciso había seguridad y recursos. Si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas a este viaje por la historia más profunda de nuestra especie, porque lo que estás a punto de descubrir transformará tu comprensión de lo que significa ser humano. Retrocedamos ahora al principio, al momento más antiguo documentado en Atapuerca, hace aproximadamente 1,4 millones de años. Los sedimentos de la parte más baja de la Gran Dolina, uno de los yacimientos clave del complejo, contienen las primeras evidencias de presencia humana. Estas herramientas de piedra, simples pero efectivas lascas de sílex obtenidas mediante percusión directa, representan la tecnología conocida como modo 1 u oldubayense, la misma que los primeros Homo habilis y Homo ergaster desarrollaron en África. Son herramientas de supervivencia pura, filos cortantes para despellejar animales, percutores para romper huesos y acceder al nutritivo tuétano, raederas para procesar pieles y madera. No hay fósiles humanos asociados a estas primeras herramientas, pero su presencia es inequívoca. Hubo homínidos aquí hace casi 1,5 millones de años. Imagina ese momento. El clima es más cálido que el actual, la península ibérica está cubierta de bosques mediterráneos y grupos pequeños de homínidos, probablemente Homo erectus, o alguna variante arcaica, llegan desde África atravesando el corredor natural que conecta a ambos continentes. Son los verdaderos descubridores de Europa, los pioneros de un continente vacío y lleno de posibilidades. Pero el verdadero protagonista de Atapuerca, al menos en sus niveles más antiguos y mejor estudiados, es el Homo antecesor. En 1994, en el nivel TD6 de la Gran Dolina, datado en aproximadamente 850.000 años, los arqueólogos descubrieron algo extraordinario. Más de 80 fósiles humanos pertenecientes a al menos 6 individuos de diferentes edades, desde un niño de unos 3 años hasta adultos jóvenes. Estos restos, junto con miles de herramientas de piedra y huesos de animales, pintaban un cuadro fascinante y perturbador de la vida en el Pleistoceno inferior. Los análisis morfológicos
revelaron que estos individuos presentaban una combinación única de rasgos. Una cara moderna, con pómulos planos, y un esqueleto facial que recuerda al nuestro, pero con un cerebro más pequeño y dientes más primitivos. Era una especie nueva, diferente de todo lo conocido hasta entonces. Los investigadores, liderados por José María Bermúdez de Castro, Eudald Carbonell y Juan Luis Arzuaga, propusieron un nombre que reflejaba su importancia. Homo antecesor, el hombre pionero, el que llegó antes. La hipótesis, aún debatida pero cada vez más respaldada por evidencias genéticas y morfológicas, es que el Homo antecesor podría ser el ancestro común de dos linajes posteriores, el que llevaría a los neandertales en Europa y el que llevaría a los humanos modernos en África. Pero la Grandolina guardaba otro secreto, uno que nos incomoda profundamente y que nos obliga a reconocer que incluso en nuestros ancestros más antiguos ya existían comportamientos que consideramos oscuros. Las marcas de corte en los huesos humanos de TD6 no dejan lugar a dudas. Estos individuos fueron procesados de la misma manera que los animales de caza. Las marcas están en las mismas ubicaciones anatómicas donde aparecen en los huesos de ciervos o caballos. El cráneo fue golpeado para extraer el cerebro, los huesos largos fueron fracturados para obtener el tuétano. La carne fue sistemáticamente separada del esqueleto. Estamos ante la evidencia más antigua de canibalismo en Europa, practicado hace 850.000 años. Pero antes de juzgar desde nuestra perspectiva moral contemporánea, debemos entender el contexto. No sabemos si este canibalismo era ritual, resultado de hambruna extrema, o parte de un comportamiento de violencia intergrupal. Lo que sí sabemos es que estos homínidos ya tenían comportamientos sociales complejos, capaces de organizar cacerías, procesar alimentos con técnicas específicas y quizás desarrollar conceptos de nosotros versus ellos que podían llevar al conflicto mortal. El canibalismo no es exclusivo del Homo antecesor. Se ha documentado en neandertales, en Homo sapiens prehistóricos y en culturas históricas de todos los continentes. Es para bien o para mal parte de nuestra herencia conductual. El nivel TD6 de Grandolina no solo nos habla de muerte, sino también de vida cotidiana. Los análisis tafonómicos, el estudio de cómo se formaron los yacimientos, revelan que este lugar fue utilizado como un campamento temporal, probablemente durante la época estival, cuando las manadas de herbívoros pasaban por la zona. Los restos de fauna incluyen ciervos, caballos, bisontes, rinocerontes e incluso grandes carnívoros como hienas y osos. Algunos de estos animales fueron cazados activamente, otros probablemente carroñados. Las herramientas de piedra encontradas junto a los restos humanos muestran una tecnología simple pero efectiva. El modo 1, basado en lascas obtenidas de núcleos de sílex mediante percusión directa. No hay todavía bifaces, esas hermosas hachas de mano simétricas que caracterizarán tecnologías posteriores. Pero sí hay una clara intención de crear filos cortantes específicos para tareas concretas. El sílex, ese vidrio volcánico de color oscuro que resuena con un sonido característico al ser golpeado, era abundante en la zona, y los antecesor conocían sus propiedades. Sabían dónde encontrarlo, cómo trabajarlo, cómo obtener el máximo rendimiento de cada nódulo. Este conocimiento no es instintivo, es cultural, transmitido de generación en generación mediante observación y enseñanza. Ya hace 850.000 años existía una protocultura, un conjunto de saberes compartidos que definía a un grupo. La reconstrucción paleoambiental del entorno de Atapuerca durante la época del Homo antecesor nos muestra un paisaje muy diferente al actual. El clima era ligeramente más cálido que hoy, con bosques caducifolios de robles, avellanos y olmos que cubrían las laderas de la sierra. Los valles estaban surcados por ríos y arroyos permanentes que atraían a una fauna diversa y abundante. Las cuevas de Atapuerca no estaban aisladas en un páramo yermo, sino integradas en un ecosistema rico, donde cada especie, incluidos los homínidos, ocupaba su nicho ecológico. Los antecesor eran, en este contexto, depredadores de tamaño medio, capaces de cazar animales pequeños y medianos,
pero también vulnerables a los grandes carnívoros que dominaban la cadena trófica. El fuego, ese invento que transformaría la historia humana, probablemente ya era conocido por el Homo antecesor, aunque las evidencias directas en Atapuerca son ambiguas para este periodo, pero su control sistemático aún era limitado. Vivían en un mundo donde la noche era verdaderamente oscura, donde el rugido de un león cavernario podía significar muerte inminente, donde cada día era una lucha por la supervivencia. Y sin embargo, sobrevivieron durante decenas de miles de años, adaptándose a cambios climáticos, a la competencia con otros depredadores, a los desafíos de un continente desconocido. Su éxito es nuestro legado, porque sin ellos, ninguno de nosotros estaría aquí. Avancemos ahora en el tiempo, saltando unos 400.000 años hacia adelante, hasta llegar a uno de los hallazgos más extraordinarios y misteriosos de Atapuerca, la Cima de los Huesos. Este yacimiento, descubierto en 1976, pero excavado sistemáticamente desde 1984, es un pozo vertical de aproximadamente 13 metros de profundidad, situado al fondo de un complejo sistema de galerías conocido como Cueva Mayor. Para llegar a la cima, es necesario descender, arrastrarse por pasajes estrechos y oscuros, atravesar salones donde el silencio es tan absoluto que puedes escuchar tu propio corazón, hasta finalmente asomarse al borde de un abismo donde, hace 430.000 años, se acumularon los cuerpos de al menos 29 individuos de una especie que hoy conocemos como preneandertales o Homo heidelbergensis tardío. No hay en ningún otro lugar del mundo una acumulación similar de fósiles humanos de esta antigüedad. La Cima de los Huesos contiene más del 90% de todos los fósiles del Pleistoceno medio conocidos en el planeta. Es el mayor cementerio prehistórico jamás descubierto, y su significado trasciende la mera acumulación de huesos. Nos habla de muerte, sí, pero también de los primeros destellos de pensamiento simbólico, de trascendencia, quizás incluso de religión. La primera pregunta que surge al estudiar la Cima de los Huesos es obvia. ¿Cómo llegaron allí tantos individuos? Durante años, los investigadores debatieron múltiples hipótesis. ¿Fue un accidente colectivo? Improbable, dado que no hay evidencias de fracturas perimortem que indiquen caídas. ¿Fue una trampa natural, donde los homínidos caían mientras exploraban las cuevas? Tampoco, porque no hay restos de carnívoros o herbívoros en cantidades significativas, algo que esperaríamos si fuera una trampa indiscriminada. ¿Fue el resultado de un desastre natural, una inundación repentina que arrastró los cuerpos? Los análisis sedimentológicos lo descartan. Los fósiles aparecen en una matriz de arcillas finas que indica una acumulación lenta y deliberada. La hipótesis más aceptada hoy, defendida por Juan Luis Arzuaga y su equipo, es que la cima fue un lugar de deposición intencional de cadáveres. En otras palabras, hace 430.000 años, grupos de Homo heidelbergensis transportaban a sus muertos por pasajes oscuros y peligrosos hasta el fondo de este pozo vertical donde los dejaban reposar. Esto implica un comportamiento extraordinariamente complejo. Conciencia de la muerte, algún tipo de respeto o ritual hacia los fallecidos, coordinación grupal para llevar a cabo una tarea difícil y peligrosa, y quizás, solo quizás, alguna forma primitiva de creencia en un más allá, o en la necesidad de separar el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Reforzando esta hipótesis está uno de los hallazgos más enigmáticos y hermosos de Atapuerca: Excalibur. No es la legendaria espada del rey Arturo, sino un bifaz excepcional, una herramienta de piedra perfectamente tallada en cuarcita roja, encontrada junto a los cuerpos en la cima. A diferencia de las miles de otras herramientas halladas en Atapuerca, Excalibur no muestra signos de uso. No hay marcas de impacto, no hay melladuras en el filo, no hay rastros de haber sido utilizada para cortar, raspar o golpear. Es una pieza de extraordinaria belleza simétrica, pero completamente inútil desde un punto de vista funcional. Su presencia en la cima, junto a los muertos, sugiere algo revolucionario, que fue depositada allí intencionalmente como ofrenda funeraria.
como un objeto simbólico que acompañaba a los difuntos. Si esto es cierto, estamos ante la primera evidencia de comportamiento simbólico en la historia humana. 400.000 años antes de las primeras manifestaciones artísticas del Homo sapiens. Los heidelbergensis de Atapuerca no solo eran conscientes de la muerte, le daban significado, la ritualizaban, la integraban en un sistema de creencias que trasciende la mera supervivencia biológica. Cuando miras Excalibur en el Museo de la Evolución Humana en Burgos, no estás viendo solo una piedra tallada. Estás viendo el primer destello de lo que nos hace profundamente humanos. La capacidad de crear significado, donde no lo hay de ver en un objeto más que su función de creer en algo más allá de lo tangible. Los 29 individuos de la cima de los huesos no fueron encontrados completos. Los huesos estaban fragmentados, mezclados, acumulados en una matriz de arcilla y pequeños bloques de roca caída del techo. Cada campaña de excavación, cada temporada de verano durante más de 3 décadas, ha sacado a la luz nuevos fragmentos. Un cráneo casi completo aquí, una mandíbula allá, vértebras, costillas, huesos de las manos. El trabajo de identificar a qué individuo pertenece cada hueso es titánico. Requiere años de análisis comparativo, reconstrucciones virtuales en 3D, estudios de ADN cuando es posible. Lo que ha emergido de este esfuerzo es un retrato demográfico fascinante. La mayoría de los individuos eran adolescentes o adultos jóvenes, con edades comprendidas entre los 12 y los 35 años. Hay muy pocos niños pequeños y muy pocos ancianos. Esto sugiere que la cima no era un cementerio generalizado donde todos los miembros del grupo eran enterrados, sino un lugar reservado para ciertas categorías de edad o quizás para individuos que habían muerto en circunstancias específicas. Una de las hipótesis es que estos jóvenes adultos murieron durante una epidemia, una enfermedad que afectó selectivamente a ese grupo de edad y que llevó a los supervivientes a transportar todos los cuerpos al mismo lugar. Otra posibilidad es que fueran víctimas de algún tipo de conflicto o accidente colectivo. O quizás, y esto es más especulativo, eran individuos especiales de alguna manera, líderes, chamanes, guerreros, cuyas muertes requerían un tratamiento diferenciado. El análisis morfológico de los fósiles de la cima de los huesos ha revelado información crucial sobre la evolución humana en Europa. Estos individuos presentan características que los sitúan en una posición intermedia entre el Homo heidelbergensis africano y los neandertales europeos posteriores. Tienen cráneos robustos con arcos superciliares prominentes, caras anchas con grandes cavidades nasales adaptadas a climas fríos, y una capacidad craneal de aproximadamente 1.200 centímetros cúbicos, solo ligeramente inferior a la nuestra. Los estudios de ADN antiguo, realizados en 2016 por Matthias Meyer y su equipo del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, confirmaron lo que la morfología sugería. Los individuos de la cima están genéticamente más cercanos a los neandertales que a los denisovanos o a los humanos modernos. Esto significa que hace 430.000 años, el linaje que llevaría a los neandertales ya se había separado del linaje que llevaría a nosotros. Europa y África estaban evolucionando por caminos separados, desarrollando adaptaciones específicas a sus respectivos entornos. Los heidelbergensis de Atapuerca son, en cierto sentido, nuestros primos lejanos, la rama europea de la familia humana que se desarrolló en paralelo a la nuestra durante cientos de miles de años, hasta que finalmente, hace solo 40.000 años, ambas ramas se encontraron de nuevo cuando el Homo sapiens llegó a Europa. Pero eso es una historia para más adelante. Avancemos ahora hasta el Paleolítico Medio, el periodo comprendido aproximadamente entre hace 300.000 y 40.000 años. Cuando los neandertales dominaban Europa y Atapuerca continuaba siendo un punto de referencia en el paisaje humano. Los yacimientos de este periodo en Atapuerca, especialmente en la galería y en la cueva del Mirador, nos muestran una imagen mucho más detallada de la vida cotidiana, porque la resolución temporal es mejor y las evidencias materiales más abundantes.
Aquí, las tecnologías de talla lítica han evolucionado significativamente. Ya no estamos en el simple modo 1 del oldubayense. Ahora dominan las técnicas Levallois del modo 3 o musteriense, asociadas típicamente con los neandertales. Esta tecnología es radicalmente más sofisticada. Requiere planificación previa, una comprensión tridimensional de la piedra y la capacidad de prever múltiples pasos en el proceso de fabricación. El tallador prepara cuidadosamente un núcleo de sílex, dándole forma mediante lascados controlados, hasta que finalmente, con un golpe preciso y calculado, extrae una lasca predeterminada de forma y tamaño específicos. Es como esculpir, pero con piedra contra piedra, donde cada impacto debe ser exacto o todo el trabajo se arruina. Estos neandertales, que visitaban Atapuerca hace 50.000 o 100.000 años, eran artesanos consumados, maestros de una tecnología que representaba el pináculo de la ingeniería lítica hasta la llegada del Homo sapiens. Pero las herramientas de piedra son solo una parte de la historia material. Los neandertales, que habitaron Atapuerca durante el Paleolítico Medio, también dejaron evidencias de otras tecnologías más perecederas que normalmente no se conservan. Sabemos, por estudios en otros yacimientos contemporáneos, que los neandertales fabricaban lanzas de madera con puntas endurecidas al fuego, como las famosas lanzas de Schöningen en Alemania, datadas en 300.000 años. Sabemos que procesaban pieles de animales para fabricar vestimenta porque las marcas de corte en los huesos de carnívoros, cuyas pieles son demasiado duras para comer, pero perfectas para abrigarse, son inequívocas. Sabemos que utilizaban pegamentos hechos de resina de abedul para enmantar herramientas de piedra en mangos de madera o hueso, una tecnología química compleja que requiere calentar la resina a temperaturas específicas sin quemarla. Los neandertales no eran brutos primitivos que sobrevivían por instinto. Eran seres humanos inteligentes, adaptativos, con un repertorio tecnológico que les permitía prosperar en los climas cambiantes y a menudo hostiles del Pleistoceno europeo. Las cuevas de Atapuerca eran para ellos lo que habían sido para sus ancestros heidelbergensis. Refugios estratégicos, bases temporales donde grupos pequeños, probablemente familiares extendidos de entre 10 y 30 individuos, se detenían durante días o semanas en sus ciclos estacionales de movimiento, siguiendo las manadas de herbívoros. Una de las preguntas más fascinantes sobre los neandertales de Atapuerca es: ¿controlaban el fuego de manera sistemática? La evidencia es compleja. En algunos niveles del Paleolítico Medio se han encontrado concentraciones de cenizas, carbones y piedras termoalteradas que sugieren hogares estructurados. El fuego no era solo una fuente de calor y luz, era el centro de la vida social. Alrededor de una hoguera bajo el techo protector de la cueva se compartían alimentos, se fabricaban herramientas, se contaban historias. Aunque no sabemos si los neandertales tenían lenguaje verbal complejo, es casi seguro que se comunicaban de alguna manera y se transmitía conocimiento. El fuego también tenía aplicaciones tecnológicas. Permitía cocinar la carne, haciéndola más digerible y eliminando parásitos. Permitía endurecer las puntas de madera de las lanzas. Permitía, como ya mencionamos, crear pegamentos. Pero controlar el fuego no es trivial. Requiere saber dónde encontrar sílex y pirita para crear chispas, o cómo conservar brasas durante días llevándolas envueltas en corteza húmeda, o cómo alimentar una hoguera con la madera adecuada para que no se apague ni produzca demasiado humo. Este conocimiento, acumulado durante generaciones, era parte del patrimonio cultural del grupo. Un neandertal que perdiera contacto con su grupo y se quedara solo, tendría enormes dificultades para sobrevivir, no por falta de inteligencia individual, sino por la pérdida del conocimiento colectivo. Los humanos, en todas nuestras variedades, somos animales culturales. Nuestra ventaja evolutiva no es solo nuestro cerebro grande, sino nuestra capacidad de aprender unos de otros y acumular conocimiento a través de generaciones. Los restos de fauna asociados a los niveles neandertales de Atapuerca nos permiten reconstruir la dieta y las estrategias de caza de estos grupos. Predominan los grandes herbívoros, ciervos, caballos, uros, los ancestros salvajes del ganado vacuno, cabras montesas.
Las marcas de corte en los huesos, la fracturación sistemática para extraer tuétano y la distribución anatómica de los restos sugieren que estos animales no eran carroñados, sino cazados activamente. Pero, ¿cómo cazaba un grupo de neandertales sin arcos ni flechas, que no se inventarían hasta la llegada del Homo sapiens? La respuesta está en la caza cooperativa, la emboscada, y el conocimiento íntimo del terreno y del comportamiento animal. Imagina una escena, un pequeño valle cerca de Atapuerca a finales de otoño. Un grupo familiar de neandertales ha estado observando durante días una manada de ciervos que se mueve predeciblemente entre dos zonas de pasto. Conocen el recorrido. Saben que al amanecer, los ciervos cruzarán un estrecho paso entre rocas. Varios cazadores se ocultan en posiciones estratégicas, mientras otros miembros del grupo, incluidos adolescentes y quizás incluso mujeres, porque no hay razón para pensar que la caza era exclusivamente masculina, hacen ruido desde el otro lado para dirigir a los animales hacia la emboscada. En el momento preciso, cuando el primer ciervo entra en la zona de muerte, los cazadores saltan y lanzan sus pesadas lanzas de madera. No todas aciertan, pero no necesitan hacerlo. Una sola herida profunda puede ser suficiente para incapacitar a la presa, que es perseguida hasta el agotamiento. Este tipo de caza requiere coordinación, comunicación, planificación y valentía. Los ciervos tienen cuernos afilados, los caballos coces poderosas. Un cazador herido puede significar la muerte, porque en el Pleistoceno no hay antibióticos ni cirugía. Cada cacería exitosa era un triunfo colectivo, celebrado y compartido, reforzando los lazos del grupo. Pero la vida en Atapuerca, durante el Paleolítico Medio, no era solo caza y supervivencia. También hay evidencias, sutiles pero presentes, de comportamientos que trascienden la mera necesidad. En algunos yacimientos neandertales europeos se han encontrado conchas marinas perforadas, traídas desde la costa pigmentos minerales como ocre y manganeso, sin una función práctica obvia, y evidencias de que los neandertales cuidaban de sus enfermos y ancianos individuos que no podrían haber sobrevivido sin ayuda. En Atapuerca específicamente, aunque no hay pruebas tan directas de arte o adorno personal como en otros sitios, la mera continuidad de ocupación sugiere una tradición, una memoria colectiva. Las cuevas se conocían, se visitaban generación tras generación. Quizás tenían nombres en algún protolenguaje neandertal. Quizás se contaban historias sobre lo que había ocurrido allí en tiempos pasados. Los neandertales tenían cerebros tan grandes como los nuestros, estructuras sociales complejas y emociones profundas. Cuando desaparecieron hace unos 40.000 años, por razones que aún debatimos, competencia con el Homo sapiens, cambio climático, epidemias o una combinación de factores, no se extinguió una especie de bestias primitivas, sino una rama completa de la humanidad con su propia cultura, sus propias historias, sus propios misterios, que nunca podremos conocer del todo. Hace aproximadamente 40.000 años, Atapuerca fue testigo de uno de los eventos más trascendentales en la historia de Europa: la llegada del Homo sapiens. Los humanos anatómicamente modernos, originarios de África, habían comenzado su expansión global decenas de miles de años antes, pero fue durante el Paleolítico Superior cuando finalmente alcanzaron las regiones más occidentales de Europa, incluida la península ibérica, que encontraron cuando llegaron. Un paisaje que ya estaba ocupado por los neandertales, que llevaban cientos de miles de años adaptados a ese entorno. Durante un periodo de aproximadamente 10.000 años, ambas especies coexistieron en Europa, y aunque no sabemos exactamente cómo fue esa coexistencia, si hubo conflicto, colaboración o simple evitación mutua, sí sabemos que eventualmente los neandertales desaparecieron y solo los sapiens quedamos. Los yacimientos del Paleolítico Superior en Atapuerca, especialmente en la galería del sílex y en algunas terrazas exteriores, contienen herramientas asociadas a culturas auriñacienses y magdalenienses, las primeras manifestaciones tecnológicas y artísticas del Homo sapiens en Europa. Estas herramientas son notablemente diferentes de las neandertales: láminas largas y delgadas de sílex buriles para tallar hueso y marfil raspadores especializados, y por primera vez,
herramientas de materiales orgánicos como hueso asta de ciervo y marfil, que se conservan en el registro arqueológico. Pero la verdadera revolución que trajo el Homo sapiens no fue tecnológica en sentido estricto. Los neandertales también tenían tecnologías sofisticadas, sino simbólica. Los humanos modernos llegaron a Europa con algo nuevo: arte, lenguaje complejo, adornos personales, música y una explosión de creatividad que transformó no solo cómo interactuaban con el mundo físico, sino cómo lo concebían mentalmente. Aunque en Atapuerca no se han encontrado las grandes manifestaciones de arte rupestre que caracterizan otros sitios cercanos como Altamira, La Pasiega o El Castillo. Todas en Cantabria, a menos de 200 kilómetros al norte. Los humanos que pasaban por Atapuerca durante el Paleolítico Superior eran parte de esa misma revolución cultural. Las cuevas de Atapuerca, que habían sido refugios funcionales durante más de 1 millón de años, ahora posiblemente adquirieron también dimensiones simbólicas. No todas las cuevas prehistóricas eran habitadas. Muchas eran visitadas solo para ceremonias, rituales o para crear arte en sus paredes más profundas y recónditas. Las antorchas que estos primeros sapiens llevaban al adentrarse en los pasillos oscuros de Cueva Mayor proyectaban sombras danzantes en las paredes, creando un ambiente propicio para la experiencia trascendental. No sabemos si pintaron en Atapuerca. Si lo hicieron, el tiempo y la humedad han borrado las evidencias. Pero sabemos que los humanos que vivían en esta región hace 20.000 años eran los mismos que en Altamira cubrían los techos de las cuevas con bisontes, ciervos y manos en negativo, creando obras maestras que 20.000 años después todavía nos conmueven hasta las lágrimas. ¿Qué impulsó esta explosión creativa del Homo sapiens? Las teorías son múltiples, y ninguna es completamente satisfactoria. Algunos investigadores proponen que la diferencia fundamental estaba en el lenguaje. Que el Homo sapiens desarrolló sintaxis compleja que permitía no solo comunicar información inmediata, sino también transmitir conceptos abstractos, contar historias sobre el pasado y el futuro, explicar el por qué, además del cómo. Esta capacidad lingüística avanzada habría facilitado la transmisión cultural acumulativa a un nivel cualitativamente superior, permitiendo que cada generación se parara sobre los hombros de las anteriores. Otros sugieren que cambios neurológicos sutiles pero cruciales en la organización cerebral del Homo sapiens, especialmente en las áreas asociadas con la planificación a largo plazo, la memoria de trabajo y la cognición social, nos dieron ventajas decisivas. Una tercera línea de pensamiento enfatiza factores demográficos. Los sapiens tenían redes sociales más amplias, mayor densidad de población y, por tanto, más intercambio de ideas y tecnologías, lo que aceleraba la innovación. Probablemente la respuesta sea una combinación de todos estos factores. Lo cierto es que hace 40.000 años, algo cambió fundamentalmente en cómo los humanos se relacionaban con su mundo. Y Atapuerca, ese eterno testigo de la historia humana, registró también este cambio en sus estratos sedimentarios. Los últimos grupos de cazadores-recolectores que utilizaron Atapuerca durante el Paleolítico Superior tardío, hace aproximadamente 15.000–12.000 años, vivían en un mundo en plena transformación. Las últimas glaciaciones del Pleistoceno estaban retrocediendo. El clima se volvía más cálido y húmedo. Los bosques avanzaban sobre las estepas frías que habían dominado durante milenios. La megafauna del Pleistoceno, mamuts, rinocerontes lanudos, leones cavernarios, estaba desapareciendo en parte por el cambio climático, en parte por la presión de caza humana. Las estrategias de subsistencia tenían que adaptarse. Los ciervos y jabalíes de bosque reemplazaban a los renos y caballos de estepa. Las herramientas se volvían más pequeñas, más especializadas. Aparecían los microlitos, diminutas láminas de sílex que se ensamblaban en mangos de madera o hueso para crear arpones, flechas y cuchillos compuestos. La tecnología del arco y la flecha, que había revolucionado la caza, permitía ahora abatir presas a distancia, con precisión sin precedentes. Pero quizás más significativo que cualquier cambio tecnológico era el cambio conceptual que se avecinaba.
el final del Paleolítico y el comienzo del Neolítico. La transición de la caza y recolección a la agricultura y la ganadería, el momento en que los humanos dejaron de ser parte del ecosistema para convertirse en sus transformadores. Atapuerca estaba a punto de experimentar su última gran transformación en esta larga historia de ocupación humana. La transición del Paleolítico al Mesolítico y finalmente al Neolítico no fue instantánea ni uniforme. En la península ibérica, este proceso se extendió durante varios miles de años, desde aproximadamente 10.000 hasta 5.000 años antes del presente. Los últimos cazadores-recolectores que habitaron Atapuerca convivieron temporalmente con los primeros agricultores y pastores que llegaban desde el Mediterráneo oriental, trayendo consigo trigo, cebada, ovejas y cabras domesticadas. En algunos yacimientos de Atapuerca, especialmente en la Cueva del Mirador, se han encontrado evidencias de ocupaciones neolíticas, cerámicas decoradas, herramientas de piedra pulida en lugar de tallada, restos de cereales domesticados y huesos de animales domésticos. Las cuevas ya no eran refugios temporales de grupos móviles, sino corrales para el ganado, almacenes para la cosecha y, ocasionalmente, lugares de enterramiento. La Cueva del Mirador ha proporcionado uno de los registros más completos del Neolítico en el interior peninsular, con niveles que documentan la adopción gradual de la agricultura, la cerámica y nuevas formas de organización social. Los grupos humanos se volvían más sedentarios, más numerosos, más conectados entre sí mediante redes de intercambio que llevaban objetos de prestigio, conchas marinas, ámbar, varisita, a cientos de kilómetros de sus lugares de origen. Atapuerca, después de haber sido testigo de más de 1 millón de años de historia humana como cazadores-recolectores, ahora veía el nacimiento de algo nuevo, la civilización. Hoy, cuando visitamos Atapuerca, ya sea físicamente recorriendo el parque arqueológico o virtualmente a través de museos y documentales, estamos caminando sobre un terreno sagrado en el sentido más profundo y secular del término. No sagrado por superstición o mito, sino sagrado porque aquí, más que en ningún otro lugar del planeta, podemos tocar físicamente la continuidad de nuestra especie. Cada estrato de sedimento, cada herramienta de sílex, cada fragmento de hueso fósil es un eslabón en una cadena que se extiende ininterrumpidamente desde hace 1.4 millones de años hasta hoy. Este récord mundial de ocupación humana no es solo una curiosidad estadística, es una ventana privilegiada para entender quiénes somos, de dónde venimos y quizás, si somos suficientemente sabios, hacia dónde vamos. Porque Atapuerca nos enseña algo fundamental, que el cambio es la única constante en la historia humana. Las especies que ocuparon estas cuevas, Homo antecesor, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Homo sapiens, todas enfrentaron desafíos existenciales, todas se adaptaron o perecieron, todas dejaron su huella para que nosotros, sus herederos evolutivos, pudiéramos aprender de su experiencia. La arqueología no es solo el estudio del pasado muerto, es el estudio de cómo la vida encuentra caminos para persistir, adaptarse, innovar y a veces trascender. El trabajo científico en Atapuerca continúa hasta hoy con un rigor y una sofisticación que habrían sido inimaginables cuando Emiliano Aguirre inició las primeras excavaciones en 1978. Cada verano durante aproximadamente 6 semanas, equipos de arqueólogos, paleontólogos, geólogos, antropólogos y estudiantes de todo el mundo convergen en la Sierra de Atapuerca para continuar excavando estos yacimientos con técnicas que combinan lo tradicional, pinceles, espátulas, cribado milimétrico del sedimento, con lo más avanzado de la tecnología moderna, escáneres láser 3D, datación por luminiscencia ópticamente estimulada, análisis de ADN antiguo, isótopos estables para reconstruir dietas y migraciones, modelado digital de fósiles que permite estudiarlos sin tocarlos físicamente. Cada temporada aporta nuevos descubrimientos, un nuevo fósil, una nueva herramienta, una nueva comprensión de cómo se formaron los yacimientos o de cómo vivieron sus ocupantes. Pero más allá de los descubrimientos específicos,
El proyecto Atapuerca representa un modelo de colaboración científica internacional, de divulgación pública de la ciencia y de integración entre investigación y conservación. Los codirectores del proyecto, Juan Luis Arzuaga José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell, han sido reconocidos con los premios más prestigiosos de la ciencia española e internacional, incluido el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1997. Uno de los aspectos más destacables de Atapuerca es su compromiso con la educación y la divulgación. El Museo de la Evolución Humana en Burgos, inaugurado en 2010, es un espacio arquitectónico impresionante, diseñado por el arquitecto Juan Navarro Valdeweg, que alberga los hallazgos de Atapuerca y los contextualiza en la historia global de la evolución humana. Recorrer sus salas es hacer un viaje desde el origen de los primates hace millones de años en África, pasando por los primeros homínidos bípedos, hasta la dispersión global del Homo sapiens y las culturas prehistóricas. Los fósiles reales de Atapuerca, incluido el famoso cráneo número 5 de la cima de los huesos, conocido como Miguelón, se exhiben junto con reconstrucciones faciales hiperrealistas que nos permiten mirar literalmente a los ojos de nuestros ancestros. Es una experiencia conmovedora y profundamente humana, ver en esos rostros reconstruidos no alienígenas o bestias, sino personas, individuos con vidas, esperanzas, miedos, que no son fundamentalmente diferentes de nosotros. El Parque Arqueológico de Atapuerca, por su parte, permite a los visitantes recorrer los yacimientos reales durante la temporada de excavación, observar a los arqueólogos trabajando y entender el proceso científico que convierte el polvo y los fragmentos en conocimiento histórico. Decenas de miles de personas visitan Atapuerca cada año, y para muchos de ellos, especialmente los niños y jóvenes, es una experiencia transformadora que despierta pasión por la ciencia, la historia y el patrimonio. Pero Atapuerca no solo nos enseña sobre el pasado, también nos obliga a reflexionar sobre el presente y el futuro. Cuando estudiamos la extinción de los neandertales, cuando vemos cómo cambios climáticos relativamente pequeños transformaron ecosistemas enteros y obligaron a las poblaciones humanas a adaptarse o perecer. Cuando comprendemos que especies enteras de homínidos, con cerebros grandes, culturas complejas y tecnologías sofisticadas, simplemente desaparecieron de la faz de la Tierra, no podemos evitar hacer paralelismos con nuestro propio momento histórico. Vivimos en una era de cambio climático antropogénico, de extinciones masivas de biodiversidad, de transformaciones tecnológicas que ocurren a velocidades sin precedentes. ¿Qué lecciones podemos extraer de Atapuerca? Quizás la más importante es la humildad. Somos solo la última versión de una larga línea de especies humanas, no el producto final perfecto de la evolución, sino simplemente los que hemos tenido la suerte, o quizás la astucia, de sobrevivir hasta ahora. Nuestra inteligencia, nuestra tecnología, nuestra cultura son poderosas, pero no nos hacen inmunes a las fuerzas de la naturaleza, a las consecuencias de nuestras acciones o a los caprichos del azar. Los heidelbergensis de la cima de los huesos eran inteligentes, los neandertales eran sofisticados, los Homo antecesor eran pioneros, y todos desaparecieron. ¿Qué garantiza que nosotros seremos diferentes? Al mismo tiempo, Atapuerca también nos enseña sobre la resiliencia humana. Durante 1.4 millones de años, a través de múltiples glaciaciones y calentamientos globales, erupciones volcánicas catastróficas, extinciones de megafauna, competencia con depredadores gigantes, los humanos en sus diversas formas persistieron en este pequeño rincón de Castilla. Persistieron porque eran adaptativos, porque cooperaban, porque innovaban, porque transmitían conocimiento de generación en generación, porque cuidaban de sus enfermos y honraban a sus muertos. Estas cualidades, adaptabilidad, cooperación, creatividad, transmisión cultural, empatía, son nuestro verdadero patrimonio evolutivo, mucho más que cualquier rasgo físico o herramienta específica. Si hay esperanza para nuestro futuro como especie, radica en nuestra capacidad de aplicar estas cualidades a los desafíos actuales. Aprender del pasado, colaborar globalmente
innovar soluciones, transmitir conocimiento, cuidar de todos los miembros de nuestra familia humana global. Atapuerca, con su incomparable registro de ocupación humana, es un recordatorio de que somos parte de una historia mucho más grande que nuestras vidas individuales o incluso que nuestras civilizaciones. Somos herederos de millones de años de evolución y también custodios de un legado que debemos transmitir a las generaciones futuras. Cuando los últimos rayos del sol poniente iluminan las colinas de Atapuerca, proyectando sombras largas sobre los campos de excavación, ahora silenciosos hasta la próxima temporada, uno no puede evitar sentir una conexión profunda con todos aquellos que estuvieron aquí antes. Con el antecesor que talló un Alaska de sílex hace 850.000 años, con el heidelbergensis que llevó el cuerpo de un ser querido hasta el fondo de la cima hace 430.000 años, con el neandertal que encendió una hoguera en la entrada de la galería hace 50.000 años, con el sapiens que quizás pintó en estas paredes hace 20.000 años, con el agricultor neolítico que guardó su cosecha en la cueva del Mirador hace 5.000 años. Todos ellos compartían algo fundamental con nosotros: la experiencia de estar vivos, de enfrentar un mundo incierto, de buscar significado en la existencia. Sus vidas fueron breves, sus nombres olvidados hace eones, sus lenguas silenciadas para siempre. Pero su legado persiste en cada célula de nuestro cuerpo, en cada pensamiento de nuestra mente, en cada obra de nuestras manos. Somos lo que somos porque ellos fueron lo que fueron. Y si este viaje por 1.4 millones de años de historia humana en Atapuerca te ha emocionado, te ha enseñado algo nuevo, te ha hecho pensar de manera diferente sobre lo que significa ser humano, te invito a que te quedes con nosotros en este camino de descubrimiento. Suscríbete, comparte y sobre todo, sigue preguntando, sigue aprendiendo, porque la historia humana no ha terminado. Nosotros somos su último capítulo y lo que hagamos ahora determinará si habrá futuros capítulos para contar.